Y vamos a empezar, pues tenemos aquí cinco ponentes que de alguna manera nos van a mostrar algunas experiencias que creo que van a ser muy interesantes y nos van a interesar mucho sus presentaciones, sus resultados y sus experiencias. Vamos a empezar por el señor Xavier Heroa, de la empresa Ibermática, que nos va a presentar una experiencia de pacientes en caso real de una plataforma que nos explicará en qué consiste. Es un mundo que parece que es ajeno a la salud. Nosotros hemos intentado darle, una oportunidad en el mundo de la salud y el caso de hoy un poco va por ahí, ¿vale? ¿Para qué pretendemos que se pueden utilizar este tipo de soluciones? Pues bueno, seguramente para portales corporativos o intranets, pues se os ocurre y es fácil de entenderlo, pero nosotros vemos el principal potencial en lo que pueden ser las carpetas de salud o plataformas de paciente y lo que nosotros de alguna forma estamos llamando servicios de salud digitales, ¿vale? Parece que nos quedamos en la carpeta de salud o en la parte más asistencial, médica, si veo mis informes, pero entendemos también que todo lo que es la digitalización de la parte del servicio de salud puede entrar en todo este juego, ¿no? Y plataformas de este tipo entendemos que puede ser una solución muy interesante para abordar este tipo de casuísticas que todos, sea el mundo público, privado o las mutuas, como en el caso de hoy, tienen, ¿vale? Hay varias soluciones en el mercado. Nosotros hemos apostado por la herramienta LiveRay en su módulo o versión de XP. En estos momentos, después del trabajo realizado en los últimos años, somos Gold Partner y bueno, algunas de las cosas que vamos a ir viendo lógicamente tienen que ver con esta plataforma y otras son soluciones o aspectos genéricos de lo que son las plataformas de experiencia de cliente. Tres pinceladas de cada una de las características que tienen estas plataformas para luego ubicar lo que es el caso de uso. Por un lado, todo lo que tiene que ver son herramientas que nos pueden ayudar a digitalizar servicios. Seguramente la administración electrónica nos suena a todos, pero parece que en el mundo de la salud eso no toca. Pues bueno, para ese tipo de cosas nos pueden servir. El tema de la movilidad no voy a insistir, pero por ejemplo una cosa que sí me parece interesante es también poder utilizar herramientas de este tipo para construir frontales de relación con el mundo de los pacientes y los usuarios únicos que nos permitan mantener lo que tengamos en nuestra casa como sistemas de información core ahí abajo, pero sí crear una experiencia para esos pacientes ciudadanos única y no depender de las diferentes aplicaciones que tenemos en nuestras organizaciones, ¿no? Estoy pensando en una consejería de salud versus un servicio de salud, estoy pensando en una aseguradora versus el hospital que me atiende, ese tipo de situaciones, ¿vale? ¿Qué herramientas destacaría como elementos a aprovechar de esas plataformas? Como decía antes, parece que el mundo del marketing y la salud se pegan, en cambio ahora estamos en un mundo de servicios de salud y organizaciones sanitarias promocionando la prevención, mandándonos informaciones para tener hábitos saludables, digamos, manteniendo una comunicación constante con nuestros clientes. Pues el tener herramientas de este tipo que en el marketing y en otros mercados, digamos, o sectores han tenido éxito, puede ser soluciones perfectamente adaptables a la realidad y necesidades que tenemos hoy en día. Por otro lado, muchas veces cuando estamos preparando este tipo de soluciones hay una dependencia de quién la construye, quién prepara el contenido, bueno, pues ese tipo de herramientas empiezan a tener suficientes funcionalidades para que muchos de los usuarios habituales de todo esto sean autónomos en la preparación de servicios, publicar contenidos, incluso trabajos y workflows de prestación de estos servicios, ¿no? Y finalmente destacaría también, por ejemplo, el tema de los formularios, ¿no? No es el objeto de una solución de XP el desarrollar y hacer formularios, seguramente hay herramientas ad hoc mucho más interesantes, pero en cambio este tipo de soluciones tienen también una parte de generación de formularios que nos ayuda también en el día a día a trabajar toda esta experiencia de usuario. Perdón, que me he ido demasiado. Perdón. Vale. Y finalmente me gustaría destacar esta funcionalidad. Lo interesante de estas plataformas es que por defecto, como suelen decir ellos, out of the box, sin hacer nada, hay un montón de funcionalidades paquetizadas que yo las puedo utilizar tal cual, ¿no? Si yo me tengo que dar de alta el típica identificación de usuario, password, para acceder a algo, no tengo que construir eso. Ese bloque funcional ya está preparado. Si yo quiero generar noticias y enviar noticias, no tengo que crear ese bloque ya está preparado. Pero la característica adicional es que en este caso, en la plataforma LiveRay de XP que hemos seleccionado para este proyecto y en la que estamos trabajando, es una plataforma de desarrollo Java.
Entonces, en un momento dado, cualquier organización puede adaptar su realidad más allá de todas las posibilidades que tiene la solución de personalización, puede adaptar esa realidad haciendo un desarrollo Java al uso. En ese sentido, como comprenderéis, se pueden aprovechar muchas de las funcionalidades que por defecto vienen aquí y luego están todas las posibilidades del desarrollo para que cada organización también se sienta cómoda, ¿no? Entonces, por resumir, las tres pinceladas de funcionalidades de este tipo de soluciones: por un lado, una plataforma de desarrollo; por otro lado, aprovechamiento de muchas funcionalidades del mundo de la relación con clientes que podemos trasladar al mundo de la salud; y en tercer lugar, que estas herramientas han evolucionado tanto que el usarlas para todo tipo de usuarios involucrados en todo esto son muy sencillas. Finalmente, me gustaría dar tres pinceladas del caso de éxito de la implantación en Mutua Navarra para que, digamos, sirva como corolario de todo lo que hemos presentado. Mutua Navarra es una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Como sabéis, se dedican, por un lado, a digamos, cubrir lo que tiene que ver la prestación por bajas de trabajo y demás, pero a su vez también nos atienden, nos prestan servicios sanitarios, ¿no? En ese sentido, Mutua Navarra lleva unos cuantos años reorganizando su área de atención a clientes. En este caso creo que es importante remarcar quiénes son clientes para una mutua, porque los clientes son, por un lado, los mutualistas, que son las empresas que pagan las cuotas; por otro lado son las asesorías y todo ese tipo de, digamos, consultoras que colaboran con ellos en la prestación de los servicios; y clientes también son los trabajadores que finalmente estamos asegurados por estas mutuas de trabajo, ¿no? Entonces, toda esa relación con el exterior de la mutua se lleva organizando desde hace un par de años. Hay una área de orientación al cliente y todo pasa por allí. ¿Y por qué cuento esto? Porque lo que viene después, que es montar un portal de atención único a toda esa actividad, tiene sus frutos porque previamente la organización se ha preparado para ello, ¿vale? Finalmente, por destacar algunos de los elementos que creo que son interesantes de este proyecto, por un lado, se han digitalizado todos los servicios que estaban, digamos, todavía en papel, y toda la relación con este colectivo que ellos llaman clientes ahora es omnicanal en un nivel bastante alto. Como comprenderéis, todavía en una segunda fase se irán puliendo algunos aspectos de este tipo. Se ha personalizado la experiencia de usuario. Estas son unas funcionalidades que por defecto tiene la herramienta DXP de Library. Si yo soy un asesor, lo que se me enseña es lo que yo necesito como asesor. Si yo soy un trabajador asegurado, se me enseña lo que necesito como trabajador asegurado. Pero eso de una manera sencilla y volviéndonos locos en la programación. Por un lado, el tema de la movilidad, que en muchos casos siempre hay una dicotomía entre, por un lado tengo un portal, por otro lado tengo una app. El trabajar con este tipo de soluciones desde el principio en el desarrollo de servicios y contenidos me permite que desde el principio mi solución es móvil. Entonces no tengo que andar pensando después si tengo que hacer una app, cómo me integro o cómo me dejo de integrar, ¿vale? Aparecen nuevos requisitos en la relación con los pacientes. Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, pues este tipo de proyectos, este tipo de soluciones me permiten también adaptar en este tipo de nuevos requisitos que aparecen en la relación con nuestros clientes. Una cosa que según el cliente o la organización, importa más o menos. La imagen corporativa. No puede ser que por un lado tenga una web preciosa en la que tengo una imagen, pero en cambio toda mi relación con esos clientes míos va con otra imagen corporativa, con otro tipo de, digamos, imagen incluso a nivel presencial. Bueno, pues este tipo de proyectos han culminado todo lo que es la incorporación de la nueva imagen corporativa de Mutua Navarra a toda su relación con los clientes, ¿vale? Y finalmente, también lo he mencionado antes y también lo quería mencionar aquí, es una plataforma de desarrollo de futuro de los servicios, de la relación que tiene Mutua Navarra con empresas, asesorías y digamos, trabajadores asegurados. Los trabajadores asegurados en esos momentos van a pasar de poder hacer una serie de trámites en una web, otros trámites presencialmente, y cuando ya entrábamos en la parte más asistencial, el tema ya se complicaba porque era difícil dar respuesta. En esos momentos, esos trabajadores asegurados, que como habéis podido ver, son el cliente final de lo que paga la empresa, que realmente es el cliente de la mutua, pues pueden desde este portal no solo hacer esos trámites, no solo informarse dependiendo de lo que necesitan, sino incluso también toda la parte asistencial ya llevarla aquí en base a las labores típicas que os podéis imaginar de refactorización de servicios y de publicar todo lo que hay que publicar en este tipo de portales. Hasta aquí mi presentación para intentar centrarme en el tiempo que tocaba, ¿vale?
Bueno, soy Javier Arribas Pastor, soy consultor de eHealth en Siemens Healthineers y bueno, el motivo de esta exposición es hablar de los desafíos que nos encontramos en la digitalización de los servicios de atención primaria y especializada. Bueno, por el foro en el que nos encontramos, obviamente todos tenemos información sobre este tema y sabéis que nos podríamos tirar hablando horas y horas de esta cuestión, pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. En un primer lugar quería explicar el propósito final de la digitalización y en qué entorno nos estamos moviendo. Ahora mismo estamos trabajando en una medicina de precisión que tiene que estar basada en la evidencia, es obvio. Este es el presente y debe ser el futuro. Por otro lado, los profesionales médicos deben tener una visión holística del paciente, es decir, una visión como un todo. Ya no sirve con fijarnos en las pruebas diagnósticas de una especialidad o de otra. Hay que ver al paciente y todo su curso clínico teniendo en cuenta todo lo que le rodea, ¿vale? Y por otro lado, es muy importante que integremos la información generada en distintos servicios en una única plataforma, o que al menos tengamos plataformas que nos permitan acceder a toda la información relevante de un paciente. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Tener una única fuente consolidadora de toda la información, de tal forma que un profesional médico, al entrar en su herramienta de trabajo, en un solo clic, pueda tener acceso a la historia del paciente, al historial médico también de su familia, que pueda conocer su estilo de vida, porque lo tenga allí registrado, que tenga acceso tanto a las pruebas diagnósticas actuales como anteriores de laboratorio. El que desde esa misma plataforma pueda tener acceso a guías de tratamiento, es decir, facilitar al profesional médico el trabajo, que no tenga que ir accediendo de una plataforma u otra, con lo cual incurra en pérdidas de tiempo que aquellos que estamos en el IT sanitario debemos resolver. Entonces, en este gráfico lo que he pretendido mostrar es lo que ofrece actualmente un software de mi compañía que se llama eHealth. Obviamente, soluciones parecidas tienen otros proveedores o bien las están implementando. ¿Qué es lo que ofrece esta solución de eHealth? Lo que ofrece es, desde un único acceso software, nos permite acceder pues, al portal del paciente, el portal del médico, permite tener una relación mucho más directa entre el médico y el paciente. Tenemos accesible toda la información necesaria para que se pueda realizar un comité de tumores, y además tiene permite conectar herramientas de inteligencia artificial que puedan apoyar a los profesionales médicos al informar. Igualmente también tiene una herramienta que permite hacer teleconsultas y teleradiología. Bueno, a ver si pasa. Vale. Hablando de la digitalización de los servicios de atención primaria y especializada, tenemos que hablar, pero muy brevemente, del contexto histórico en el que nos encontramos en España. Todos somos conscientes de que la digitalización del servicio de radiología, o podemos poner otros ejemplos como medicina nuclear o cardiología, es algo que es más que aceptado y más que conocido. O sea, todos hemos vivido el paso de que nos entreguen la radiografía física y que el médico nos diga pues, si tenemos un dedo roto o una muñeca rota o lo que sea. Hemos pasado a la fase, desde hace mucho tiempo, en la que nuestro médico ya visualiza nuestras imágenes en un monitor y nos dice qué es lo que tenemos. Entonces, ese paso que se ha dado en radiología desde hace mucho tiempo se lleva dando ya desde algún tiempo y se va a focalizar ahora el tema en otros muchos servicios. Es decir,
Ahora necesitamos abordar la digitalización de otras especialidades. Yo vengo de la implantación, entonces quería mostrar en estas diapositivas un poco los problemas típicos que me he encontrado cuando he intentado hacer una implantación de un archivo de datos clínicos y de pruebas diagnósticas, lo que todo el mundo conoce como una VNA. ¿Cuál es uno de los primeros problemas, o lo llamaremos reto en vez de problemas? El gran número de actores intervinientes. Nos podemos encontrar un montón de proveedores diferentes. Nos podemos encontrar los responsables o los que lideran la parte de IT de cada hospital o centro de atención primaria o CEP. Nos podemos encontrar, o nos debemos encontrar, de hecho, con el profesional médico, la persona que lidera la integración por parte de una especialidad en concreta. Entonces, al final, es mucha gente y no es tan fácil coordinarlo. Por otro lado, tenemos una ingente cantidad de tipos de imágenes, informes, objetos, señales que debemos ser capaces de almacenar y visualizar a través de una única plataforma. Esto obviamente no es nada sencillo, ¿vale? Por otro lado, ¿qué nos encontramos también en muchísimas ocasiones? Y más sobre todo en la sanidad pública. Hay una antigüedad del parque bastante alta, ¿vale? Hay equipos que ni tan siquiera están conectados a la red, equipos muy antiguos, con sistemas operativos muy obsoletos, dispositivos que en su día los centros sanitarios adquirieron sin cierto tipo de licencias y que ahora vemos la necesidad de tenerlas. Y luego también nos encontramos un montón de equipos que están fuera de garantía, que la entidad sanitaria no tiene contrato de mantenimiento con ningún proveedor, con lo cual es otro problema grande. Por otro lado, ciñéndonos a lo que son los centros de atención primaria y de especialidades. Bueno, todos conocéis que en la mayoría de los centros de atención primaria no hay un informático, quizás hay una persona IT que se pase de vez en cuando. En los centros de especialidades, dependiendo del tamaño, pues te puedes encontrar con lo mismo. Hay centros de especialidades que sí que tienen informáticos, pero otros que a lo mejor solo tienen visita por parte de informática un día a la semana o unas horas, con lo cual de cara a coordinar y solventar problemas tan sencillos a priori como poner un punto de red o que tengas asignado una dirección IP, pues no es sencillo. Por otro lado, lo que comentaba en el último punto que aparece en esta diapositiva, la falta de cultura de petición electrónica de pruebas diagnósticas en muchas especialidades, lo que en algunos sitios está más que superado, como hemos comentado antes, el caso de los servicios de radiodiagnóstico. Entonces es difícil conseguir cambiar ese flujo de trabajo y obligar al médico a que cuando quiera hacer una prueba diagnóstica la registre en el sistema de información. Muchas veces eso lleva mucho tiempo y obviamente no es fácil convencer a los profesionales médicos para que hagan esto. Al hilo del cambio de workflow, querían lanzar la presión asistencial en primaria. Es normal que médicos que tienen que ver a pacientes en solo 5 minutos, pues quieran evitar el más mínimo clic. Es normal. Y bueno, respecto a estas arquitecturas de consolidación de historia clínica y pruebas diagnósticas, pues uno de los grandes retos es que obviamente requiere de grandes requisitos de arquitectura, de redes y de hardware. ¿Cuál sería el circuito habitual entre atención primaria y especializada? Lo mismo que antes, hablando en este foro, imagino que todos sois más que conocedores de lo que es el concepto de telemedicina o interconsultas
poco puedo explicar yo, pero básicamente el circuito se basa en que un médico de atención primaria debe registrar una petición de telemedicina y adjuntar a esa petición pues, o una imagen o el resultado de la prueba diagnóstica que haya hecho. Todo esto suele llegar a un buzón en el que el médico especialista puede visualizar esas imágenes o el resultado de la prueba que sea y dar un veredicto para ayudar a su compañero. Por otro lado, en cuanto a este circuito de telemedicina, hoy en día existen muchos o gran variedad de software que permite tener herramientas colaborativas de tal forma que en vivo un profesional médico que esté a cientos de kilómetros puede estar viendo las mismas imágenes que está visualizando otro compañero. En este sentido, y lo tenemos ya, pero es el futuro, el 5G nos va a ayudar mucho en este sentido. Por otro lado, la inteligencia artificial, bueno, no me voy a extender. Ya sabemos que es algo que va a ayudar mucho a los profesionales médicos a que los diagnósticos puedan ser más rápidos. Y ya para finalizar, ¿cuáles son los beneficios más importantes de la digitalización de los servicios? Bueno, por un lado, la eliminación paulatina del uso de papel y el tener un registro electrónico centralizado de todas las pruebas diagnósticas de un paciente. Por otro lado, como comentaba anteriormente, la posibilidad de la realización de teleconsultas. ¿Con esto qué ganamos? El paciente no pierde tiempo en derivaciones, la lista de espera se aminora, no duplicamos pruebas diagnósticas. Es algo súper importante en comunidades autónomas con una gran dispersión geográfica para evitar el desplazamiento de los pacientes y bueno, es algo que ayuda mucho a pacientes con movilidad reducida, ya sea por su edad o por su estado físico. Y por otro lado tenemos la posibilidad de visualizar desde una única plataforma pruebas diagnósticas realizadas en una variedad importante de hospitales o centros de especialidades o incluso centros de atención primaria. Y bueno, con esto acabo con mi exposición, así que muchas gracias. También voy a mirar con mucha atención a esta ponencia porque también me interesa su presentación. Va a ir sobre soluciones innovadoras para la transformación digital en salud, que garantizan una vida sana y promover el bienestar. Muy ambicioso, ¿no? Bastante. A ver, voy a pasar yo también la presentación. Pero esa todo es de fumador y la tengo desde hace años. Me llamo Sergio Valenzuela. Quería dar las gracias primero a GMV por darnos la oportunidad de que intervengamos en este foro. Yo trabajo para la Fundación EAS, que es una organización muy chiquitita y que no nos queda más remedio que tener que asociarnos con organizaciones mucho más grandes como GMV, ¿no? Entonces, el motivo, vamos, la presentación va sobre las soluciones innovadoras que acaban de decir, pero vamos a particularizar en un proyecto concreto en la Amazonía peruana, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo como fundación es comprobar si el uso adecuado de las TICs puede mejorar los sistemas públicos de asistencia en salud en zona rural, en zona aislada. ¿Cómo conseguimos esto? Pues bien, o a través de proyectos de cooperación o, como hemos dicho, gracias a poder colaborar con empresas mucho más grandes, con organizaciones mucho más grandes como GMV. Al final, lo que nos interesa a nosotros como fundación es ser capaces de hacer algo
utilizando, o sea, mejorar, ¿no? Los sistemas de salud en países en desarrollo y todos nuestros éxitos que sean replicables por otro tipo de organizaciones. Entonces, para nosotros el éxito es que nos copien, básicamente, y que la parte de éxito de los proyectos que tengamos en los pilotos que hacemos se replique y que las cosas que no funcionen, evitarles a estas organizaciones que pasen por ese camino, porque es un gasto de recursos y de tiempo, Entonces, el proyecto que les voy a contar hoy es el proyecto Napo, que está en la cuenca del río Napo, en el Amazonas. Y bueno, esto es una comunidad tipo a las que nosotros vamos a dar tanto acceso a Internet como a servicios de telemedicina. Como pueden ver, no hay mucha infraestructura. De hecho, por no haber, no hay ni carretera. O sea, solamente se puede llegar o acceder a estas comunidades por río o por hidroavión. Por barca o por hidroavión. Vale. Estas comunidades son 13 en total, forman la red Napo, la microred Napo que tenemos ahí. Para ponerles en contexto, Perú, la superficie de Perú es como 3 veces la de España y sin embargo tiene la mitad de la población de España. Entonces, si nos vamos más concretamente a la región en la que trabajamos, el departamento de Loreto, de extensiones como España, son unos 400.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, la densidad de población es muy, muy baja. Entonces, por ejemplo, llevar servicios de telecomunicaciones a esta zona, a las grandes compañías, a los grandes operadores no les interesa, porque no es rentable por la poca población que tienen, ¿no? Entonces, tenemos 2 objetivos aquí en este proyecto, básicamente, que es, primero, dotar de conectividad a todas estas comunidades a lo largo del río Napo, y por otro lado, sobre esa conectividad que hemos facilitado, 2G y 3G, ser capaces de dar servicios de telemedicina. La verdad que empatizo mucho con el anterior ponente, porque todos esos problemas de los que él hablaba aquí se multiplican por 1000. O sea, de hecho no tenemos ni siquiera las mismas prioridades, porque evidentemente, no lo sé, lo de 5G es como una utopía todavía en aquella zona. Entonces, bueno, también me da un poco de tranquilidad saber que los problemas que tenemos aquí todavía existen en países como el nuestro, vamos. Vale. El proyecto Napo, en el proyecto Napo colaboran muchísimas organizaciones, ¿no? O sea, en la parte de salud, pues tenemos ahí a GMV, que ahora explicaré un poco más en qué forma participa. Tenemos Pango y Diresa de Loreto, son los que llevan un poco la gestión de los recursos sanitarios de la zona. Luego el MINSE es el Ministerio de Sanidad peruano, y luego por la parte de conectividad, pues desde la Río Juan Carlos, Telefónica España, Telefónica de Perú, Hispasat, por ejemplo, hasta hace menos de un año nos permitían utilizar de forma gratuita un enlace satelital que conectaba la microred, el tráfico de datos y el tráfico de voz de la microred con su red troncal, la red troncal de Telefónica en Lima. Ahora ya Telefónica ha conseguido, porque claro, para acceder a la ciudad que hay más cerca de lo que se considera la capital del Amazonas, se llama Iquitos, que es una ciudad grande, es una ciudad de 400.000 habitantes, pero para que se imaginen un poco la orografía del terreno, no hay acceso por carretera a Iquitos, a una ciudad de 400.000 habitantes. Entonces, para llevar allí conectividad, fibra o lo que sea, pues se pueden imaginar un poco la complejidad. Entonces, hasta el año pasado ya han conseguido poner allí un punto de acceso a su core, y ya no necesitamos de la conexión satelital, sino que podemos enchufarnos directamente ahí. No lo he contado antes, pero la microred que han visto, todas las comunidades están conectadas por enlaces punto a punto, utilizando Wi-Fi, o sea, tecnología Wi-Fi que todos conocemos, lo que pasa que orientada a ese enlace punto a punto. Y de esa manera pues también se ahorran costes de licencias y demás.
Y luego pues tenemos financiadores, que en este caso pues sería Cooperación Española, Comunidad de Madrid y CAF. Bien, en cuanto a la parte de telemedicina, hemos dicho que había en este proyecto un poco como dos patas, ¿no? Tenemos la parte de conectividad y la parte de dar servicios de telemedicina. Pues una parte muy fundamental de la parte de telemedicina es que gracias a GMV, que nos han cedido el uso de una plataforma que ellos han desarrollado, que se llama Antari, es una plataforma de telemedicina, somos capaces de dar servicios de teleestetoscopía, teleecografía y teledermatología en estas zonas. Luego, además, lo bueno de la plataforma de Antari es que dispone de una pequeña historia clínica que si bien, o sea, es bastante completa, pero además es muy sencilla. De manera que los problemas que decía mi compañero anteriormente, de que los médicos son siempre muy reticentes a utilizar tecnología y a apuntar todo en la historia clínica y demás, pues aquí intentamos simplificarlo de esa manera. Bueno, este es un poco el flujo habitual, ¿no?, de los pacientes. Se recepciona al paciente en el puesto de salud, en la comunidad. Este paciente es tratado por lo que aquí en España sería el equivalente a un auxiliar de enfermería. En toda la red esa que habéis visto, es una red, por cierto, de 450 kilómetros, más o menos, y bueno, cada enlace punto a punto de los que he hablado antes serían como de unos 50 kilómetros, y en toda la red hay 3 médicos. Entonces, la idea de todo esto es que la persona que tenga cualquier problema, ahora detallaremos un poco más los problemas que pueden surgir, que en la selva son un montón, pues que primero reciba atención en el propio puesto de salud, y la persona que va a ver normalmente en el puesto de salud, ya te digo, tiene ese perfil que es de auxiliar de enfermería. Este auxiliar de enfermería, a través de estas herramientas de telemedicina, son capaces de contactar con el médico que hay en el centro de salud más cercano, que es el siguiente nivel, y si el médico, que es médico general, en el centro de salud no es capaz de dar un diagnóstico o al menos saber si hay que referirse al paciente o no, pues ese centro de salud a su vez puede contactar con el Hospital Regional de Iquitos, que es la ciudad grande esta que hemos dicho al principio, y en el cual ya sí que hay especialidades. Vale. Este es el flujo un poco que hemos comentado antes, ¿no? Antes de que hubiera tecnologías de información en la red, pues tenemos el flujo de la izquierda, de abajo hacia arriba. Esa mini foto es lo que sería un puesto de salud. Ahí acude la gente a consulta, y en los casos en los que no se puede tratar por la gravedad de la patología que presenta el paciente, pues ¿qué es lo que le espera a ese paciente? Pues un desplazamiento de varias horas a lo largo del río hasta llegar al centro de siguiente nivel que le corresponda, bien el centro de salud de Santa Clotilde, que está como en el medio de toda la red, o en los casos más graves tienen que ir al Hospital de Iquitos, que estamos hablando ya probablemente de 11 horas de lancha por el río, con todas las incomodidades que ello conlleva. Y sin embargo, ¿qué es lo que conseguimos con la implementación de estos sistemas de telemedicina en la red? Pues primero, filtrar los casos que son menos graves y que pueden ser atendidos en el puesto de salud, con lo cual estamos ahorrando coste para el desplazamiento de esos pacientes, que en otro caso pues no quedaría más remedio, y en los casos más graves somos capaces de referir al paciente con mucha antelación. Yo siempre pongo el ejemplo de emergencias obstétricas, ¿no?, con la teleecografía. Sabemos gracias a esta teleecografía que va a venir un parto complicado, y somos capaces 10 días antes de que este se produzca mandarlo tranquilamente, son 11 horas igual, pero sin la urgencia de que la madre o el niño sufran ningún tipo de problema. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Por un lado, como hemos dicho, aumentar la capacidad resolutiva de los establecimientos, pues simplemente eso, ser capaz de consultar. Muchas veces ni siquiera hace falta utilizar los periféricos que proporciona una herramienta como Antari, ¿no? Pues el ecógrafo portátil o el estetoscopio para las enfermedades respiratorias en niños menores de 5 años.
sino que simplemente con una videoconferencia y ser capaz de contactar con tu médico de referencia y decirle, oye, mira, esto es lo que tengo, échame una mano, por favor. Con eso ya cribamos un montón de casos que normalmente no serían necesarios de referir a los centros de más alto nivel. Por otro lado, mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica. Claro, hasta ahora, todas la captura de datos de vigilancia epidemiológica se hacían, como bien decía mi compañero, en papel. Entonces, si ya de por sí es complicado aquí en España, cuando ocurre eso, enviar esos documentos físicos por carretera, donde sea, pues imagínense en una lancha, pues se pueden mojar, de hecho muchas veces ni llegaban. Entonces, ahora de esta manera, dotando de conectividad a los establecimientos, lo que facilitamos es que desde allí puedan acceder a los aplicativos del Sistema Nacional de Salud porque tienen conectividad a Internet. Bueno, por otro lado, reducir los viajes en zonas aisladas, que viene a ser lo mismo, y mejorar la coordinación de los traslados urgentes, es lo que yo decía antes de los problemas obstétricos. Ya para terminar, los resultados actuales, bueno, pues como decía, 13 establecimientos de salud interconectados, bueno, la red de los 450 kilómetros, 8.500 personas con acceso a servicios de telemedicina, de los 3 servicios que hemos hablado, telestetoscopía, teleecografía y teledermatología. Sí, porque otra cosa, teledermatología, si bien las mayores causas de mortalidad en esa zona de selva de Perú son la muerte materno-infantil y los problemas de la muerte de los niños menores de 5 años, sobre todo por patologías respiratorias, otra cosa que hablamos con los representantes sanitarios de la zona era que, claro, allí lo normal es que te pique algo, que te muerda. O sea, desde serpientes a insectos, a lo que sea. Entonces era muy importante también implementar un sistema de telemartología porque los auxiliares de enfermería no son capaces de diagnosticar todos los tipos de variedades de bichos que te pueden morder en aquella zona. Y para terminar, pues bueno, llevamos poquito tiempo recabando información hasta que hemos conseguido poner de acuerdo a todos los actores implicados en el proyecto, poner a funcionar el sistema. Llevamos desde agosto del año pasado recabando datos y desde entonces pues hemos conseguido 800 teleconsultas, una media de 35 a la semana. Y bueno, con esos porcentajes. Utilizamos también, muy importante también, la plataforma para hacer telecapacitaciones. La primera capacitación siempre tiene que ser en persona, sobre todo para que te conozca la gente y que confíe en ti y demás. Pero a partir de ahí, si hay que hacer algún refuerzo, pues se puede hacer siempre a través de videoconferencia. Y bueno, eso es todo lo que quería contaros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, soy el moderador, a mi compañero y a todos los asistentes por estar aquí a estas horas ya, que estaréis cansados, ¿no? Imagino, ¿no? Hoy estos los días una y otra. Bien, voy a tratar de, como vamos un pelín atrasado, voy a tratar de ser algo breve, ¿vale? Y bueno, y sobre todo con estas cosas que no son tan interesantes ni tan chulas como las que acaba de contar nuestro compañero y los demás ponentes, tratar de ir al grano, ¿vale? Y que por lo menos quedéis con alguna idea. Bien. Vale, yo os voy a hablar un poco de lo que es innovación. Saltándonos el rollo filosófico, una innovación básicamente es utilizar el conocimiento para construir un nuevo camino que lleve a una determinada meta. No es hacer magia, ni ideas felices, ni cosas de estas, no va básicamente de usar lo que ya tenemos. Al fin y al cabo, esto es lo que nos ha permitido evolucionar como especie, como seres humanos, al fin y al cabo, ¿vale? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Henry Ford, que él decía a principios del siglo XX, fíjate, que si hubiera preguntado a la gente qué es lo que querían, le hubieran dicho caballo más rápido. No tendríamos problemas de polución, eso sí es verdad, pero vamos, estaríamos todavía con el gorro del oeste y demás, ¿vale? Bueno, a ver, entrando un poco en harina, ¿vale? El tema del sector sanitario está cambiando y en todos los aspectos. Y no solo el sector sanitario,
está cambiando la vida en general. La tecnología, el mundo nos lleva y nos arrastra y cada vez hacemos cosas distintas, siempre estamos cambiando, ¿no? Pero especialmente hablando en el sector sanitario, nos estamos encontrando con un envejecimiento de la población que a la vez crece, ¿no? Cada vez somos más a nivel global y somos mayores, porque la esperanza de vida crece, ¿vale? Esto nos pone en situaciones bueno, no vamos a nombrar la bicha, pero sí tenemos problemas, la bicha de las últimas semanas / meses, ¿vale? Sí tenemos problemas pandémicos, sí tenemos necesidades de adelantarnos a todo esto, gracias a Dios con la medicina de precisión se van haciendo cada vez más cosas, ¿vale? Todo esto viene a ayudar en esa línea. En cuanto al personal sanitario, lo mismo, vamos, nos encontramos con que cada vez tenemos menos recursos por diferentes motivos, ya hablo en general, ¿vale? Y aquí no hablamos de envejecimiento, a mí me gusta hablar más de experiencia, ¿vale? Gente más experta, pero sí que es verdad que no se va alimentando por abajo de la pirámide a la velocidad que necesita la cosa, ¿vale? Esto afecta tanto a nivel de satisfacción de los propios profesionales como conciliación de la vida laboral, personal y cómo todo esto luego repercute en eficiencia de los servicios. Del mismo modo hablamos de la prestación de los servicios. Estamos viendo cada vez más servicios telemáticos, virtuales, remotos, del tipo del río allí con la barca, ¿vale? Esa es un poco la evolución que estamos llevando. Al fin y al cabo es agilidad y es eficiencia de cara al ciudadano, al enfermo, al fin y al cabo. Y luego todo esto regado con el cumplimiento regulatorio de GDPR, de normativas que son continuamente más cambiantes, además de los ataques de los malos, de los hackers, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos información muy sensible, como todos conocéis, ¿no?, que gestionar. Todo esto nos lleva a tener que innovar para poder afrontar todos esos retos. Estamos hablando de tecnología emergente que tenéis todos en la cabeza y que os han contado en esto, entre la jornada de ayer y la de hoy seguro más de una vez. Bueno, estamos hablando de inteligencia artificial y de machine learning, ¿vale? Una de las tecnologías emergentes gracias a la cual, con todo ese volumen de datos que gestionamos, vamos a poder aprender y aplicar conocimientos para que luego podamos inferir cosas que nos ayuden a tratamientos, a anticiparnos a plagas, a anticiparnos a fraude, detectar cosas que no se estén haciendo apropiadamente, a mejorar al fin y al cabo, ¿vale? Hablamos también de Internet de las cosas. Cada día más estamos rodeados de dispositivos conectados y o sea, todo sensorizado, y la idea es poder aprovechar toda esa información que podemos recabar para poder aplicar luego detectar esos patrones de comportamiento y aplicar esa inteligencia artificial y ese machine learning, ¿vale? Hablamos del sector sanitario, pues de wearables, de telemétrica remota, de temperatura, de pulso, etcétera, etcétera, incluso seguimiento de aplicación y consumo de fármacos, recordatorios, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego aparece el concepto de blockchain, que entiendo que todos habéis oído hablar de él, ¿vale? Que la idea es un poco facilitar la trazabilidad y el poder compartir toda esa información entre varios participantes de manera fiable y de manera segura. Y luego ya aparece un elemento que a mí me gusta incluirlo como tecnología emergente, que es la base de datos, donde pues, eso es más viejo que anda para adelante, ¿no? Pues la base de datos nosotros lo vemos como una tecnología transformacional porque al fin y al cabo todo esto es gestionar datos. Estamos hablando de gestionar datos. Tenemos que tener un sistema robusto que sea capaz de interpretar toda esta información, de dar facilidades analíticas y de que pueda aplicar todo ese conocimiento y todas estas tecnologías nuevas que hay de desarrollo para estas nuevas iniciativas y demandas que tenemos en general en el sector sanitario y en todos los sectores en global. La base de datos debe estar preparada para todo ese mundo, ¿vale? Bien, si hablamos de blockchain e Internet de las cosas, hay una serie de casos de uso de aplicación al caso sanitario, ¿vale? El mundo sanitario, que tampoco me quiero entretener demasiado, ¿vale? Pero hablamos de control de medicación y progreso del paciente, como decía, simplemente con dispositivos que nos remitan esa información y podamos hacer seguimiento de si la medicación está siendo efectiva o no, si el paciente se la está tomando o no, ¿vale? Porque en muchos de los casos, y hablamos del 50% del estudio del cual he tirado para la información, no se estaba aplicando correctamente ese tipo de la medicina que te manda para casa. Todos tenemos pastillas de todo tipo, de ibuprofeno y de lo que nos manda el médico a medio acabar en casa, que al final acaban en la basura.
El tema del aumento de utilización de dispositivos y de notificaciones para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, ¿cuánto tardamos en el hospital cualquiera desde que se queda una cama libre y tenemos gente en observación o esperando a coger una cama y la cama lleva libre a lo mejor casi un día? ¿Vale? Pues simplemente agilizando ese tipo de trámites, con esta tecnología ya se conseguiría mucha eficiencia. ¿Vale? El tema de predecir fallos. Algunos seguro que habréis pasado por esa experiencia, pero el que tengáis algún familiar o algún ser querido que se esté dando radioterapia y el día que le toca está atropellada la máquina, pues nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Y es tanto para la gestión del hospital como para los propios usuarios. Pues poder aplicar toda esta información, extraer información y aplicar tendencias y predecir fallos, incluso simular cómo se solventarían para agilizar esas pérdidas de servicio, al fin y al cabo, de material y de maquinaria tan costosa y tan compleja como sería ese tipo de elementos que hablamos. El tema de hacer seguimiento a la cadena de suministro, desde la provisión básica de fármacos a que te lo meten en la tarjeta, que te vas a la farmacia, todo eso se puede implementar sencillamente con cadenas de blockchain y agilizar todo este trámite y hacerlo más eficiente. El tema de licencias, acreditaciones, etcétera, todo en el mundo sanitario igualmente se puede hacer de manera mucho más eficiente con la tecnología de blockchain, Internet de las cosas. Y luego el tema de los smart contracts, interoperabilidad, intercambio de información sanitaria, o sea, saber en cada momento quién posee las cosas y tener cada uno su copia de esa información, como ha ido evolucionando. Bueno, simplemente, sin entrar demasiado en harina, a nivel tecnológico, la propuesta Oracle en el mundo blockchain, aquí somos muy sencillos. En lugar de montar, como digo yo, el número de la cabra, que si ahora este chisme open source en esta máquina, el otro servidor, no sé cuánto, ya tengo mi nodo blockchain. Nosotros lo proveemos con un servicio en la nube, que tú te lo provisionas y ya es simplemente listo para utilizar, ¿vale? Puede ser tanto con tecnología Oracle como tecnología de cualquier otro fabricante, la nube de otro o entorno on-premise, siempre basado en estándares abiertos, lo que llamamos el Hyperledger Fabric, ¿vale? Nosotros cumplimos Hyperledger Fabric y básicamente con eso ya tú te puedes montar tu propio blockchain, unirte a cadenas de terceros de manera muy sencilla. Incluso hay una versión descargable y montártela on-premise si eso no lo quiero utilizar en la nube, ¿vale? Bueno, hablamos de asistentes digitales. Los asistentes digitales es para saciarnos un poco nuestro ego, como digo yo, cada día somos más caprichosones, más exigentes, ¿no? Queremos hablar de manera natural con las aplicaciones, con las cosas, con los sistemas, ¿vale? Sin tener que descargarnos aplicativos, que esté siempre disponible, que podamos hacerlo desde cualquier canal, desde la Alexa que le ponemos la canción de Tu gran noche al abuelo y cosas de estas, ¿sabes? Pues, incluso que la respuesta es inmediata, ¿no? Cada vez nos hemos vuelto más exigentes porque además la tecnología nos lo va dando. El tema es que nos lo va dando. Entonces, ahí es donde tiene mucho sentido lo que son los asistentes digitales. Hablando en el tema sanitario, pues desde un caso de uso muy claro sería desde los propios profesionales que tengan a mano el poder acceder a la información tanto de paciente como de consulta bibliográfica, como de cualquier tipo de acceso de recursos, ponerle a su disposición asistentes virtuales que faciliten su tarea del día a día, ¿vale? Como para los propios ciudadanos a la hora de gestionar citas, de consultar hospitales cercanos, traslado de expedientes, autorizar cosas, todo eso se puede automatizar mediante asistentes digitales. Detrás de todo esto no hay magia, como siempre digo, esto no es magia, esto es simplemente bots que tú controlas a qué sistemas acceden, al fin y al cabo se trata de eso, cómo aprenden en base a los lenguajes que van a interpretar y con eso pues simplemente cosas que se pueden articular muy sencillamente. Incluso para la ley de transparencia hay información que es muy básica que puede dar, no todo es altamente confidencial, todo eso se puede automatizar y ofrecer al ciudadano dando un servicio de mucha mayor calidad, ¿vale? Y como decía, nuestra solución, la misma filosofía que comentaba con blockchain, un servicio integrado que tú te provisionas y empiezas a utilizarlo. El diferencial es que no necesita montar todo el workflow y ser hilos con eso, sino que simplemente lo puedes interconectar y unificar y utilizarlo de manera muy sencilla con múltiples canales de entrada, desde el Messenger que tienes en el móvil, desde tu WhatsApp, desde tu aplicación web, etcétera, el navegador, un PC o lo que sea, o los chismes estos, el Alexa, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo lo que se busca es mejorar la calidad y el tiempo que le pueden dedicar los profesionales a los pacientes. Pues si les dicen que tienen 5 minutos por paciente y se pegan 4 buscando cosas y escribiendo,
A lo mejor con este tipo de tecnología le puedes dedicar 4 al paciente y 1 para el otro, ¿vale? Que sería un poco la idea, darle la vuelta. Aplicar esta tecnología también de inteligencia artificial para lo que es detectar fraudes, detectar donde hay de repente muchas pandemias que han ocurrido en el pasado. Previamente se dieron una serie de casuísticas de enfermedades de tipo de alertas, poder anticipar ese tipo de cosas, ¿vale? Al fin y al cabo lo que es aplicar el reconocimiento de patrones para inferir y aplicar inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, voy a ir avanzando un poco. Aparece el concepto, como decía, de gravedad del dato. La idea es que en lugar de cada vez que vamos a implementar una cosa nueva, porque alguien ha visto una revista con esta tecnología o con la otra, no sé cuánto, cuando te quieres dar cuenta, pues tiene montones de sistemas de tecnologías distintas, tienes ahí un SIMO, que luego tienes que securizar la información y tienes que buscar al sabio del no sé qué, al que sabe de no sé cuánto, al otro no sé qué, con contratas separadas para mantener y administrar cada uno de esos sistemas, que luego te cuesta la misma vida, pues encontrar en el mercado gente para todo eso. La idea que nosotros planteamos es los datos, que es el core, que es tu negocio, que es donde tienes el alma de tu funcionalidad, concéntralo y securízalo y trabaja en él, ¿vale? Esa sería un poco la idea del concepto de datos. Y luego las aplicaciones sí que las podemos montar en las tecnologías innovadoras, hablando de microservicios, de contenedores, de Java o de lo que tú ya quieras utilizar, ¿vale? La idea es muy sencilla, es lo mismo que el móvil. Ya no llevamos el GPS, el teléfono, el mapa, llevamos en un dispositivo, lo llevamos todo, ¿vale? Pues la idea sería trasladarlo a la base de datos. Ese es el concepto, ¿vale? La base de datos Oracle, que es la misma de toda la vida, que la hemos ido evolucionando, innovando, invirtiendo en investigación y desarrollo en nuestra base de datos. Pues tanto datos estructurados, datos no estructurados, vídeos, imágenes, PDF, etcétera, 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 los JSON, los XML, todo lo que es el mundo apificado, etcétera, son tratables en la misma plataforma de base de datos, ¿vale? Por eso decimos que somos una base de datos políglota, que hablamos muchos idiomas. Bien, esto un poco más de lo mismo, sería una base de datos multimodal, pues hablamos todos los idiomas que ahora mismo están disponibles en el mercado, utilizando una única base de datos, la misma de toda la vida, ¿vale? A la vez que podemos gestionar múltiples cargas, ¿vale? Tanto transaccionales como de consultas pesadas, como nativas en la nube, etcétera, ¿vale? Y un poco rápido para que el compañero luego no me mate. Bien, un concepto importante que os quería contar es lo que llamamos la base de datos autónoma. Oracle ha sido pionero, o sea, no hay ningún otro fabricante en el mercado que tenga este servicio, ¿vale?, en sacar lo que llamamos la base de datos autónoma. Os explico el concepto muy rápido, y es que básicamente en nuestras carreteras mueren cada año miles de personas por accidentes de que se despista, que no ha dormido bien, que le han llamado al móvil, le han mirado, son errores humanos, al fin y al cabo, o bien por el motor que no le ha pasado la ITV, o el aceite, o la rueda, o lo que sea, ¿vale? Al fin y al cabo son temas de fijar lo que es el mantenimiento de un coche, al fin y al cabo. Pues llevar esa idea, si conseguimos eliminar errores humanos y esos errores por mantenimiento, por falta de mantenimiento, conseguimos automatizarlo, moriría mucha menos gente por accidente de tráfico, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo conmigo, no? La idea es llevar eso al mundo de la tecnología, al mundo de las bases de datos. O sea, que las bases de datos, cuando tú te la provisiones, tenga incorporada lo que es la parte de inteligencia artificial y de autogestión y securización, ¿vale?, para que toda esa tarea humana, tus DBA se dediquen a tareas de más valor y no a tareas rutinarias que puedan tener errores, equivocarse, puede ser que no descansó bien o ha metido el parche donde no era, o lo que sea, ¿vale? Esa es un poco la idea, que se autogestionen las bases de datos y aprendan de las cargas de trabajo que tengan para crearte un índice por esta tabla. O sea, esto no es magia, como decía antes, esto es simplemente proceso de aprendizaje en base a la carga que tiene tu base de datos. Pues esta tabla, la consulta van por aquí, está yendo peor, pues me voy a crear un índice, la otra no tengo. ¿Vale? ¿Hace falta el parche de seguridad que acaba de salir publicado? Pues se lo ponemos automáticamente, ¿vale? Esa sería un poco la idea de la base de datos autónoma. Pues Oracle ha sido pionero en sacar al mercado, ya hay muchísimos clientes en todo el mundo haciendo uso de la base de datos autónoma, para que la idea sea que tú te dedicas a tu negocio y no te dedicas a tareas rutinarias, que son el parcheo y el mantenimiento básico de tu base de datos, ¿vale?
Esta misma idea la hemos sacado también con el sistema operativo Linux, con Autonomous Linux, ¿vale? Recientemente. Me voy falta de tiempo. Lo mismo está pasando con el mundo del desarrollo. Hemos pasado de hace unas décadas del modelo de desarrollo basado en la cascada de agua, diseño, prueba, desarrollo, la típica fase, a un despliegue de aplicaciones monolíticas en servidores físicos, en data centers propietarios. Hemos ido evolucionando y estamos en el mundo de los microservicios a nivel de arquitectura de aplicación, de DevOps, de integración continua en el mundo del desarrollo, ¿vale? Del mundo de los contenedores, y cada vez más, cada día más, son despliegues en la propia nube. Bueno, hablamos aquí del Cloud Native, de desarrollo de aplicaciones en la propia nube. Bien, al fin y al cabo, es aplicar DevOps, que nosotros tenemos igualmente un servicio en la nube, simplemente por comentarlo, que llamamos el Developer Cloud Service, que te aplica todas las etapas de integración continua, ¿vale? Desde que tú cambias un simple punto y coma en tu línea de código hasta que lo despliegas y lo provisionas en tu infraestructura, bien en la propia nube, en la nube de otro, o on-premise, etc. Al fin y al cabo, tú ahí puedes gestionar tus grupos de trabajo con tus roles, los que son desarrolladores, jefes de proyectos, gestionar wiki, versiones de código, permisos, mejoras, etcétera, 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 ¿vale? Esto está construido con tecnología abierta. Aquí no hay nada propietario, eso es una de las premisas de la nube de Oracle. Todo es abierto, basado en estándares. De hecho, somos miembros de la Cloud Native Foundation, estamos con el FN Project para todo lo que es la parte de serverless, y como os decía, pues todo basado en tecnología abierta, ¿vale? La de Oracle cada día más es open, no, aunque la gente le chirría un poco, pues, la de Open y de ONG, porque hay cosas, por ejemplo, este servicio no lo cobramos. Este servicio, si tú tienes créditos cloud, lo utilizas y no tiene coste. Yo os animo a probarlo. De hecho, hay suscripciones a la nube que son unas de por vida. Tampoco voy a entrar de mucho en detalle, simplemente echarle un vistazo y lo veis, que son de por vida. Mientras que tú lo utilices, tienes ahí un par de servidores para utilizarlos y demás. Y otras que $300 de prueba durante un mes, que tú lo utilizas y en todos los servicios de la nube de Oracle, y si luego lo quieres, pues te lo quedas, y si no, pues te haces otra prueba o lo que sea, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la idea. O sea, la premisa de la nube es abierta, ¿vale? Abierta y basada en estándares. Y luego simplemente dar unas pinceladas de lo que es nuestra cloud, ¿vale? Que al fin y al cabo es sobre la que se apoyan y se despliegan todos estos servicios, y están construidos servicios de blockchain, de Internet de las cosas, ¿vale? De los asistentes digitales, etcétera, ¿vale? Entonces, el diseño de nuestra nube es lo que nosotros llamamos la nube de segunda generación. Hemos pasado la primera ola, que estaba basada mucho en servidores virtualizados, los que ya están, todos tenéis en la cabeza, van mucho con máquinas virtuales y demás. Nosotros estamos en la segunda generación. Hemos aprendido de todos los errores que han cometido otros fabricantes, hemos fichado a gente que viene de esos proveedores de la nube, y hemos construido nuestra nube, que ya lleva varios años, y ahora nos están empezando a copiar los data centers y la estructura y arquitectura que tenemos en nuestra nube, esos fabricantes precisamente. Las premisas son que puedas tener un rendimiento predecible, hay un aislamiento a nivel de red, de servidores y de storage, no hay ningún tipo de oversubscription, es sobresuscripción de ningún tipo en los servicios que tú utilizas. Otros fabricantes no te pueden decir eso, nosotros sí, y te lo garantizamos, con lo cual te decimos que puedes tener un rendimiento predecible de tus aplicaciones. Damos SLA extremo a extremo, tanto de rendimiento como de disponibilidad, como de gestionabilidad, ¿vale? O sea, el resto de fabricantes solamente te dan de disponibilidad. O sea, nosotros gestionabilidad en el sentido de que vas a tener tu servicio disponible para arrancarlos, pararlos, dimensionarlos, etcétera, etcétera, las veces que quieras. Como decía también, abierto y multicloud. El mundo no es propietario, eso lo tenemos clarísimo. La tecnología no es irte con un fabricante, el mundo se ha vuelto multicloud. De hecho, recientemente hemos hecho un acuerdo con Azure para interconectar nuestras nubes, tanto para que haya servicios directamente que se hablen en la nube de Azure y en la nube de Oracle, y abierto, como os decía, ¿vale? Ya me estoy pasando. Sin costes ocultos y bueno, no... Esto si queréis otro día os cuento con más detalle, porque ya me están mirando mal. Bien. Pues nada más, creo que... No sé si me he cargado la presentación o qué ha pasado aquí. Ya he terminado. Vale, pues nada, muchas gracias.
no empezamos tarde. Pero bueno, como somos informáticos, parece que los virus, si no tienen unos y ceros, pues no nos van a afectar. Pues, por lo tanto, aquí estamos. Mi presentación, como Canon Medical no es muy conocido en el ámbito IT sanitario, vamos a una pequeña introducción a quiénes somos. Llevamos un poco tiempo en la SAIC, de hecho un año. Yo llevaba 20 años en Siemens, me cambié voluntariamente a Canon, visto lo que tenía. Os voy a contar un poquito el portfolio y hacia dónde vamos en temas de inteligencia artificial, todo muy orientado a imagen, a radiología principalmente. Y el caso práctico que os quería comentar es lo que hemos hecho con Deep Learning para la gestión integral del código ictus. Y luego ya preguntas y respuestas, como es habitual. ¿Quiénes somos Canon? Si os pregunto a cualquiera, iréis hacia foto, incluso impresoras, no sé qué, pero todo imagen. Los profesionales que utilizan la imagen, la fotografía, siguen confiando mucho en Canon, pero el mundo de la compra de máquinas de fotos, pues la verdad es que ya ni la comunión nos permite avanzar en ese tema. Muy mal, nos hemos tenido que diversificar, y una de las empresas que ha ido adquiriendo Canon fue la antigua Toshiba Medical. En realidad, lo que Canon hizo fue comprar Toshiba, con todo el portfolio de Toshiba, y a partir de ahí seguir creciendo en lo que es el paraguas de Canon, que tiene, pues, como veis, un montón de cosas, gestores documentales y demás, y nosotros nos vamos a centrar en la parte mía, que es la Canon Medical Systems. Canon pertenece a la corporación central, la sede está en Japón, y estamos muy extendidos prácticamente en todo el mundo. Tenemos una presencia muy activa en los congresos de radiología, aunque el que iba a haber ahora en Viena se ha de momento pospuesto, pero seguramente se cancelará. Pero por lo menos en Chicago hace 2 años sí pudimos estar, y con una presencia bastante importante, y con una filosofía en la parte de nuestra Canon Medical muy llevada a que el cliente no sea un cliente, que sea un socio nuestro, que las soluciones sean para los pacientes y desde luego también para nosotros, porque en un momento dado el paciente vamos a ser todos. Es una empresa muy orientada al I+D, es la primera compañía japonesa en número de patentes, la tercera en Estados Unidos, y tenemos repartido por todo el mundo una serie de centros que se dedican a la investigación y desarrollo. Los que están en esta parte, en Oriente, en Japón, es donde se fabrican las modalidades, la resonancia, el TAC, el PET-TAC, todo eso se fabrica en Japón. Y en la parte occidental es toda la parte que me corresponde a mí, que es el software para el diagnóstico por imagen, donde tenemos 2 centros en Europa y 3 en Estados Unidos. Pero también tenemos colaboraciones con instituciones dedicadas únicamente a inteligencia artificial. La última ha sido la Universidad de Edimburgo, con la que hemos firmado un convenio de colaboración, y tenemos una colaboración muy estrecha y muy potente con el Johns Hopkins para el tema clínico, pero con NVIDIA para el tema técnico. En Canon, como os decía, absorbió Toshiba hace ya 3-4 años, y ellos tienen una idea muy clara, que era unificar toda esa información que nos proviene de todas las modalidades que teníamos en una plataforma común de diagnóstico. Pero eso, aquí en España a estas alturas, nos suena un poco de, bueno, eso ya lo tenemos hace mucho, ¿no? Pero lo que sí ha ido incluyendo, aparte de las aplicaciones clínicas específicas de TAC y de resonancia, es la inteligencia artificial, tanto en el momento de la adquisición, es decir, en las propias modalidades, tanto en el TAC como en la resonancia. La resonancia se nota muchísimo en la reducción de tiempos de exploración, es brutal, pero también en las herramientas que proporcionamos no solo al radiólogo, sino a las instituciones que quieran comprarlos, tanto en la parte clínica, como habéis visto, como en la operacional, porque las personas que tienen que tomar decisiones necesitan también saber datos de actividad y de cómo se está funcionando con esos equipos. Por lo tanto, podemos ofrecer una solución que la inteligencia artificial empieza desde el escáner, desde la adquisición hasta el resultado de diagnóstico y terapia. ¿Basado en qué? Basado en una plataforma que es muy conocida a nivel de radiología, en España también,
De hecho, a mí antes en Siemens me costaba muchísimo que dejaran de utilizarlo, porque usaban el nuestro, que es la Vitrea, y nosotros somos capaces de incorporar productos de terceros sin que nos chirríe nada. Estamos muy abiertos a que aquello en lo que nosotros no tenemos desarrollo, porque ya hay alguien que lo hace muy bien, pues vamos a integrar esa solución en nuestra propuesta. Pero también ayudar al radiólogo en este caso en su trabajo diario, es decir, que la solución le presente las cosas ya muy preparadas, no solo en la parte de visualización avanzada, sino también en el PACS, en el RIS y en el VNA, que también disponemos de ello. Eso es lo que tenemos ahora, lo que podemos presentar si nos pidieran instalarlo mañana mismo, sí, lo podemos hacer. ¿Y hacia dónde vamos? Es a introducir esta inteligencia artificial Deep Learning en el desarrollo para determinados casos, como no sé qué le da, sí, determinados casos como es el caso práctico que veremos a continuación. Por lo tanto, simplemente que nos conozcáis, sí, tenemos nuestro PACS, tenemos RIS, tenemos herramientas de visualización avanzada, muy sencillas de utilizar, y algo muy importante que ha tenido Canon siempre, y es que puede trabajar con cualquier marca de proveedor. Esto, sobre todo en la parte de resonancia magnética, no es fácil que lo digan los demás, y si lo dicen, ¿no? Nosotros podemos decirlo con total tranquilidad, podemos trabajar con todas las marcas. Y luego, para la integración, pues sí, tenemos también un bus de integración propio que nos permite interconectar prácticamente con cualquier cosa. Nos basamos en dos empresas fundamentalmente, como os comentaba, Vital y Olea. Vital es una empresa afincada en Estados Unidos, sobre eso que visteis, y muy orientada a desarrollo de aplicaciones avanzadas en TAC. Y Olea es una empresa muy reconocida también en el ámbito de resonancia magnética. ¿Qué ventaja tiene esto? Que eran dos empresas que no pertenecían al grupo Canon al principio y que han tenido que vivir de vender su producto a todos los proveedores. Y de hecho, la idea que subyace en Canon es que sigan así. Tenemos que seguir viviendo no solo de las modalidades de Canon, sino del resto de los demás. Y tenemos que seguir siendo herramientas que al radiólogo le guste trabajar con ellas. Pero ¿qué pasa? Que nuestra idea es que cada vez se utilicen menos herramientas de postproceso y ofrecer al radiólogo un resultado ya cocinado. Eso lo tenemos, se presentó en Chicago en diciembre, en la RSNA, la Automation Platform, que lo que va a hacer es, basado en Deep Learning, recoger estudios tanto de TAC, resonancia, de distintas técnicas, lo va a meter en esta coctelera y va a hacer el postproceso él solo. Va a hacer el postproceso, va a hacer la caracterización de lesiones y algo también muy importante, va a priorizar. Es decir, el resultado que va a enviar al radiólogo o al visor o al PACS, que cada vez va a coger más peso, es un resultado ya final y priorizado con alertas para que el radiólogo le salte una alarma en algún sitio donde poder acceder a esa información y poder valorarla, porque es un caso que esta herramienta ha dicho que necesita su evaluación de manera urgente. Por lo tanto, queremos eliminar todos estos pasos que tenemos arriba de análisis, de buscar la imagen, de cargar, buscar la aplicación que más se adecúa al caso que estamos utilizando para que luego se interprete. Y todo eso lo queremos hacer de manera automática, no solo para que se haga un postproceso y se entregue ese postproceso para que él lo valore, sino que se entregue postproceso, que se entregue informe y en algunos casos incluso el diagnóstico de la prueba que se ha llevado a cabo. Por lo tanto, lo que va a recibir el radiólogo, y sigo diciendo radiólogo porque luego veremos una diapositiva donde se pone en duda si radiología puede continuar o no, pero lo que va a recibir es un informe y unas imágenes con las que él no tiene que trabajar, sino que tiene que interpretar y diagnosticar, con lo cual el tiempo que va a dedicar a manejarse por nuestra aplicación se reduce muchísimo. Para ello hay que confiar también en estas herramientas y que lo que te den efectivamente sea real, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Geoffrey, que lo que dice es que si va a estudiar medicina no estudie radiología,
porque de aquí a unos años el Deep Learning va a hacer tu trabajo. Es un poco agresivo, esto lo saco aquí, no en ningún Me imagino evento que lo sacaría en la RCMA, ¿no? Sí, pero como hablaban todos inglés y yo hablaba en español, pues no había problema. Bueno, no. De todas maneras, si le buscáis a esta persona, ha sido uno de los líderes, ¿no?, en el tema de Deep Learning. Ahora está en Google y puedo decir esto por dos razones, porque tiene pasta y se va a jubilar dentro de nada, con lo cual, cuando uno no tiene un problema detrás, pues puede decir lo que quiere. Pero bueno, es un poco agresivo. Hay otras opiniones y lo que sí está claro, y lo que nosotros tenemos muy claro, es que la inteligencia artificial a este tema, vamos, es que ya ha llegado, está, y el que no se adapte a trabajar con ella, no es que le vayamos a sustituir, pero si no se adapta a trabajar con ella, pues lo va a tener muy complicado y se va a estar dando cabezazos contra este tema sin necesidad, porque es que no nos va a venir, ¿no? Por lo tanto, esta plataforma que os he comentado, 100% automática, no hay intervención de usuario en ningún momento, está basada en Deep Learning, es compatible, como os digo, con todos los proveedores. Podemos obtener este resultado de imágenes de cualquier proveedor y la integramos perfectamente en el circuito clínico, porque lo que te va a llegar es un resultado directamente en este caso a PACS, que, como os digo, cada vez, parece mentira que no lo iba a decir hace años, cada vez va a tener más peso otra vez como herramienta de rutina, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener que acceder, o cada vez menos, a determinadas herramientas de postprocesado muy avanzado, porque se lo vamos a dar mucho ya hecho. Y el caso práctico que os quería comentar es la gestión del código Victor. En Canon ya teníamos lo que son los algoritmos desarrollados, ya desde hace dos años podíamos presentar gestión de código Victor, pero ahora lo que hemos hecho es introducirla en esta plataforma automatizada para que nos dé totalmente un resultado sin necesidad de que el usuario, sea técnico o radiólogo, haga absolutamente nada. Sí es cierto que cuando hay una sospecha de accidente cerebrovascular o de código ictus, si no tenemos un TAC que nos pueda hacer una perfusión en este momento, aunque también se van cambiando la resonancia, pero si no lo tenemos, pues esta herramienta nos va a ayudar más bien poco. Pero si cogemos este árbol de decisión, que es el que hemos trasladado a nuestra herramienta de inteligencia artificial, los resultados que te van a dar en función de en dónde encaje ese caso o ese paciente que te ha venido, sí te va a dar un resultado que te va a permitir tomar una decisión sin necesidad de ser un neuroradiólogo, sin necesidad de ser un súper experto en neurología, y el radiólogo que se encuentre en una zona donde sí tiene un TAC pero no tiene un radiólogo experto, que es un radiólogo generalista o incluso una persona que esté en urgencias, va a poder tomar una decisión en base a este resultado. Sabéis que el tema de ictus sobre todo es tiempo. El tiempo es vida. Si en 20 segundos le vamos a dar un resultado de, oye, este paciente no necesita que se le traslade a un centro de referencia porque no es necesario, mientras que en otra ocasión lo hubieran hecho sí o sí porque no tienen alguien experto que sea capaz de tomar esa decisión, a ese paciente, aparte de ahorrar costes, que está muy bien, pero a mí, sinceramente, si le salvamos la vida y que pueda continuar una vida más o menos normal sin demasiadas secuelas, todavía mejor, ¿no? El proceso que llevaríamos es relativamente sencillo. Ya os digo que lo que lleva en medio no lo es tanto, pero es desde la adquisición. Esos datos se pueden enviar tanto desde la modalidad como desde el PACS, Se pueden hacer las dos cosas. A un servidor, que es la plataforma esta de Automation Platform. ¿Podemos tenerla en la nube? Sí. ¿Podemos tenerla en local en nuestro hospital o nuestro CPD centralizado? También. ¿Se puede virtualizar? Por supuesto. Llegarían estos datos a esta plataforma, generaría los mapas y el resultado, y ese resultado se lo mandaría directamente a PACS, si queremos. O también, que no lo he puesto aquí, el informe y con las imágenes asociadas se envía a un correo electrónico que puede ser del grupo de neuroradiólogos que tengan, si hay creado un grupo para código ictus, y que puedan tomar una decisión de una manera inmediata con la alerta que les saltaría. Por lo tanto, ese tema que hemos oído hablar muchas veces, las TIC ayudan a sostenibilidad, y sí, ayudan a sostenibilidad, y creemos que con este tipo de herramientas también vamos a salvar vidas con
porque el tiempo se va a reducir muchísimo y sobre todo no vamos a obligar que en determinadas zonas tenga que haber un neuroradiólogo de guardia siempre para poder atender estos casos. Como mensajes finales, tenemos un portfolio muy completo. Lo que veis aquí tiene una nomenclatura diferente, o sea, el PACS, el RIS, el VNA, el bus de integración, herramientas analíticas, todo integrado en la misma plataforma, pero la diferencia, como os comentaba, y ha sido el caso este, hemos empezado por el código ICTUS porque ya teníamos un desarrollo previo de muchos algoritmos para ello, pero vamos a continuar incluyendo en esta plataforma otras patologías, además de cáncer de mama, cáncer de tumor cerebral, vamos a ir por ahí para ofrecer estas herramientas a no solo a radiólogos, sino a instituciones que apoyen este tipo de soluciones. Solución de multivendor real, es decir, podemos trabajar con cualquiera, además de verdad. Siempre acá no se le ha conocido por tener unas soluciones de postproceso donde son muy sencillas de utilizar, pero poquito a poco vamos a ir migrando hacia una situación en la que cada vez se va a utilizar menos estas herramientas de postproceso. Es muy flexible, como habéis visto, de configurar, y nuestro objetivo cada vez más, utilización de Deep Learning, de inteligencia artificial, para automatizar esos casos que entendemos que son beneficiosos también para la sociedad, también porque son vendibles a una institución, no somos una ONG todavía, pero entendemos que es por ahí por donde debemos ir y por donde se está llevando todo el desarrollo. Muchísimas gracias, esta era mi presentación. Pues muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. Si tenéis alguna pregunta... Una preguntilla ahí de médico tocado por alguna aseveración. Tengo una curiosidad que no sabemos los japoneses. Pero no será radiólogo, ¿no? Solo unos meses nada más de residente. No, pero no tengo ninguna afinidad con radiólogo. No, pero la curiosidad no solamente por esto, ¿no? Sino conociendo a los americanos, los legalistas que son, intuyo que nosotros cuando tenemos una reunión te sacan la ley hasta para ir al baño. El tema este de tanto automatismo, yo a veces tengo mis dudas con estas cuestiones, sinceramente. Yo si me compro un coche autónomo, asumo que si me pone una hostia me lo pego yo y que seguro lo pagaré yo y tomamos algo. Pero en este caso en el que el cero clic, que hay un postprocesamiento que puede ocultar, pues, seguramente funcionará en el 99% de los casos de puta madre, seguro, y te pone lo que tú no habías visto y te lo resalta. Venga, Fran, pregunta, macho. No, en caso de fallo de esto, tanto para esta parte de postprocesar magnífico como para ese futuro en el que no habrá radiólogo, ¿quién paga el pato? Pues mira, eso No, eso se lo paga seguro, pero después quién paga los familiares de que se muere el pato. Porque en el caso de los médicos está muy claro que es una responsabilidad profesional. Y aparte que hay muchos más datos que solamente la imagen radiológica para tomar decisiones, que eso tampoco se ha mencionado, ¿no? Entonces, esta cuestión legal a mí siempre me ha preocupado, que se dice más alegremente por titulares, no digo aquí, no pasa concreto, se van a cambiar los médicos, digo, eso es fácil de decir y difícil de hacer. Nosotros ya te digo que no pensamos que el médico sea sustituible en este momento. O sea, de hecho, siempre habéis visto aquí el que valida va a tener que, de momento, seguir siendo el radiólogo. Yo no... Con Jeffrey en fin, estoy más con los otros dos, ¿no? Que decían que será el radiólogo que tenga que adaptarse a utilizar este tipo de herramientas. Cuestiones legales, yo no sé quién será responsable. Nosotros, desde luego, todas estas cosas tienen que pasar una validación clínica. De hecho, esta solución la tenemos puesta en un hospital de Madrid, con el que estamos haciendo esa valoración aquí en España. Y cuando se liberan al mercado, y bueno, lo sabéis bien cualquiera que trabaje con estos temas, es porque está ya muy probada. ¿Puede fallar? Sí, se puede ir la luz y, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? El médico se puede equivocar también y demás, pero la verdad es que los resultados que estamos obteniendo, pues creo que estaban rondando el 98, tantos de acertar, pero sí de hacer las cosas bien, incluso elevando el nivel sobre el radiólogo que tenía que valorar. ¿Quién paga el pato ahora si un autorizador se equivoca y ve que no tienes acceso? ¿Quién paga ahora el pato sin un autorizador, la máquina? En vez de decir que tienes un test, el servicio de salud. El que firma, realmente luego el clínico que firma que esa máquina ha hecho un informe correcto es un clínico, supongo que aquí igual. El radiólogo firmará, si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo no firmará, dirá esto no es aquí. Pero si firma, el responsable es el radiólogo. Sí, pero digo, en estas cosas de tanto automatismo, de tanto
procesamiento a 0 clics. Digo, a mí de estas partes ya. Esta duda es que seguro va a llegar. Los analistas clínicos, los análisis clínicos, ya no cogen la química y se pierde la máquina y se puede hacer validaciones y hacer sus historias, tampoco es, si no, no haría falta microbiólogos de guardia y analistas de guardia, y ahí están. Hay un analista de guardia, si la máquina fuera tan de esto no la habría. Es decir, de todas maneras, Fran, piénsalo al revés, ¿eh? O sea, esto está para ayudar, esto está para, en esos 20 segundos que una persona que le pilla en urgencias, un radiólogo que le coge un tema de código ictus en urgencia y que no es neuroradiólogo, bueno, tú lo sabes, le reponen los pelos de punta. Con esto, ellos que lo están validando ahora, pues, ahí está el hospital principal y tienen otro, no os puedo decir todo el nombre porque estamos firmando de colaboración, al que le toca estar en este hospital, que sí tiene un TAC que puede hacer esa perfusión, y le coge de guardia de cuello, lo primero que hacían era mandárselo al otro, que son 50 kilómetros. Es que ahora ya no lo están haciendo. Entonces, sí puede pasar, claro. ¿Te ha tocado la pregunta popular al día? Que no he hecho ninguna. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Retorno. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es algo que va a ser el futuro, es decir, la entrada de la medicina automática pues es una realidad que está llegando. Evidentemente, pienso que igual que ahora mismo una analítica la tiene que firmar un analista, aunque venga de un robot y él se responsabiliza de que sea cierto, ¿no? En Estados Unidos, como tú sabes, hay muchísima gente que la prueba la está haciendo un pakistaní. Después el médico firma el médico, que con todo el respeto a los médicos pakistaníes, cuidado. Quiere decir que al final, poco a poco, pues, o sea, yo, no sé, hay cosas de lo que yo me fío ya de la electrónica, es decir, y ya no me planteo otra cosa. Pero evidentemente, ahí también me caso mis dudas. Sí, como por ejemplo, fuera de la esto, fíjate que es fácil que hace un avión vuele solo. Cuando ves líneas comerciales, que no habrá, un avión vuele solo. Al final hay dos pilotos. ¿Sabes? Sí. O sea, vale, llegará, por supuesto, pero después ahí... Sí, pero ¿verdad? Pero ¿por qué no puede volar ya un avión igual que vuelan los drones, con un chaval en un despacho? Por lo mismo, porque se cortan las conexiones, un dron cae y como mucho te encuentras una guerra. Pero como mueran 300 porque se ha cortado el 5G maravilloso del avión. Pero bueno, siempre podemos llamar a uno de la tripulación si sabe. Sí, hay un piloto, ¿no? Hay un piloto. Yo voy a decir que en esto sí confío, avión hace tiempo que procuro evitarlo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, con esto acabamos esta mesa, que en principio a mí me ha parecido muy interesante, más de lo que esperaba al principio, porque me ha reportado muchas cosas, me ha generado también muchas dudas. Os agradezco vuestra asistencia y espero que os hayan aportado, igual que a mí, bastante cosas y dudas, porque las dudas van a aumentar mi ganas de seguir aprendiendo cosas. Muchas gracias.